Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva charla, a esta nueva presentación que queremos compartir con ustedes. Esta noche vamos a ver todo lo que tiene que ver con vitalidad en el paciente hospitalizado. Y para eso tenemos como invitado al doctor Cristian Andrade. El doctor Andrade es médico internista, es además diabetólogo y nutriólogo. Y además trabaja en el Hospital del Tórax en el equipo de trasplantes. Así que los dejo con esta presentación, sin antes recordarle que abajo pueden empezar a hacer todas las preguntas que vayan teniendo, que les vayan apareciendo durante la presentación, y nosotros al final estaremos respondiendo cada una de sus preguntas. Así que muchas gracias por estar aquí y los dejo con el doctor Andrade. Doctor, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. El tema de hablar de hoy es un tema que es novedad sobre la vitalidad, el nuevo concepto que se está hablando a los pacientes que están considerándose en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, voy a partir primero por esta imagen y todos entenderán que tal vez esta imagen habla de un hombre que tiene vitalidad, realmente está en un contexto funcional, dinámicamente estable. Pero si ponemos a esta misma persona unos días después, vamos a entender que es una persona que se encuentra frágil y que su vitalidad ha cambiado. Fue difícil encontrar conceptos de vitalidad, pero considerando esto, este es un paciente de 53 años, es un atleta que fue en periodo de COVID hospitalizado durante 25 días y se determinó una pérdida de más o menos 15 kilogramos de masa muscular. Esto hoy en día se considera que cada semana de intervención equivale a 4 semanas de desentrenamiento en un deportista de alto rendimiento. El tema hoy entonces es evitando la pérdida de la vitalidad en el paciente hospitalizado. Me presentaron. Soy médico internista, trabajo con el equipo de trasplante pulmonar cardíaco del Instituto Nacional del Tórax y también soy parte del equipo de fibrosis quística adulto de la misma institución. Declaración de conflictos. Este programa es soportado por Abbott Nutrition Chile. Y vamos a hablar de lo que es el concepto vitalidad. Y si ustedes pueden ver, esto puede hablar consideraciones desde un punto de vista energía, funcionalidad, estabilidad hemodinámica y dentro del contexto un concepto claro que es funciones corporales dedicadas y a metabolizar las ingestas dietéticas con el fin de producir la cantidad de energía necesaria para el mantenimiento del nivel óptimo de la homeostasis. Se utiliza para describir el estado biofisiológico de un individuo y la capacidad de mantener la homeostasis frente a las exposiciones diarias habituales. Los objetivos a tratar que vamos a revisar es las principales alteraciones en el metabolismo energético y proteico durante la agresión y el rol de la autofagia. Revisar el impacto de la respuesta a la agresión sobre la musculatura y la eficacia del soporte nutricional sobre la musculatura. Vamos a partir primero por esta primera pregunta: ¿cuáles son las alteraciones en el metabolismo energético y proteico durante la agresión y el rol de la autofagia? Aquí voy a hablarle una pequeña reseña, algo fisiológico, partiendo dentro del contexto para hablar sobre la autofagia. ¿Qué sucede en los pacientes que presentan cuadros que en el contexto comprometan su estado hemodinámico, pues como los traumas, infecciones y quemaduras? Van a presentar una activación del sistema inmune y por lo tanto la respuesta de los linfocitos T y macrófagos. Todo esto va a considerar ciertamente para eliminar el patógeno o el proceso inflamatorio que está cursando el individuo. Dentro de esto vamos a ver que hay la activación de citoquinas, ciertas sustancias que van a considerar también sustancias inflamatorias y por lo tanto lo que va a provocar también aumento de lo que es las sustancias antiinflamatorias. También dentro del contexto va a haber el aumento y la producción de la radicales libres y también el hipermetabolismo y el hipercatabolismo va a ser considerado en este proceso en los individuos. ¿Qué va a provocar esto? Disminución de antioxidantes, lo que va a provocar un estrés oxidativo en el individuo y también lo que va a provocar un hipermetabolismo, un hipercatabolismo y lo que va a provocar que la disminución de lo que es
tejidos y también el consumo de nutrientes. En esta parte de detenerme, es importante determinar que esto es un proceso donde se va a ver considerado el aporte nutricional de cada individuo durante las 24 o 48 horas e incluso hasta un próximos 5 días. Sin embargo, más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre los nuevos algoritmos de la ESPEN, también considerar que la alimentación pronta que puede traer a largo plazo. ¿Qué sucede si tenemos un paciente con características hipermetabólicas? Claramente que la disminución o el aumento de la ingesta o la información de aminoácidos, ácidos grasos y glucosa va a provocar también que esto genere síntesis de proteína desde la fase aguda, lo que va a provocar que a largo plazo esto puede provocar daño de tejidos y dentro del contexto también formación para eliminar patógenos. Claramente, si nosotros podemos ver en estos puntos, tenemos dos fases. Una fase que es inflamatoria, donde hay una respuesta inflamatoria sistémica, y también una fase donde hay respuesta anabólica o de formación. En este contexto, la respuesta del paciente vamos a considerar en dos puntos, desde el punto de vista catabólico y anabólico. Bien, vamos a partir primero por la debilidad muscular en el paciente en UCI. Como ustedes pueden ver, en la utilización de proteínas, como cada paciente, considerando ayunos prolongados, traumas severos e incluso sepsis severa, la utilización de gramos de proteínas es alto en cada uno de ellos, y la utilización de glucosa por día también se encuentra alto. Pero ¿qué sucede en estos pacientes? Las características son evidentes que el paciente está en un cuadro séptico, donde va a comenzar a haber presentaciones hipercatabólicas, donde va a comenzar a comprometer el rol fisiológico de cada individuo, comprometiendo en sí a la masa muscular. Ahora, el desgaste muscular, debilidad y pérdida de la función física comúnmente se desconoce como edad adquirida en la UCI. ¿Qué consideramos esto? Este hipercatabolismo vamos a provocar la derivación proteica, debilidad muscular y claramente lo que vamos a ver a un paciente comprometido desde el punto de vista fisiológico, lo que puede conllevar a un aumento de la mortalidad. Los mecanismos clásicos y recientes de la respuesta inflamatoria lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde vamos a considerar la evaluación directamente del paciente. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente gráfica para que ustedes entiendan qué es lo que puede suceder. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, la agresión en el individuo va a provocar que el metabolismo aumente. Dentro del contexto, esto va a generar compromisos sobre la estructura muscular, y la musculatura va a comenzar a entender en un contexto donde el pool de aminoácidos van a salir del componente muscular. ¿Qué va a provocar esto? Esta conformación de aminoácidos que son secretados y sacados del músculo va a entrar para formar glucógeno y por lo tanto entrar al ciclo de la gluconeogénesis. Ahora también este proceso va a llevar a donde el rol de los aminoácidos también van a provocar cuadros reactantes donde se forman estos aminoácidos para nuestro sistema inmunológico y mantener una estabilidad. Aumento también del fibrinógeno en estos individuos. Pero ¿qué pasa también? Va a haber una consideración de formación de lactato. ¿Y qué va a hacer el lactato dentro del grupo de la gluconeogénesis para formar glucógeno? Entra en el ciclo de Krebs y va a formar lo que se conoce como gluconeogénesis y la glucosa, que va a servir para órganos y tejidos no dependientes de insulina, como vemos el sistema inmune y también el cerebro y ciertas áreas como nuestros glóbulos rojos y macrófagos. ¿Qué sucede en el contexto de la glucogenólisis? Otro proceso más que va adquirido a través del glucagón, donde vemos que las hormonas contrarreguladoras van a formar glucógeno a través de este, y lo que va a considerar aumento de nivel de glucosa a nivel intracelular, y por lo tanto vamos a tener un paciente en un estado hipercatabólico, lo que va a provocar que este glucagón considere mayor formación de glucosa. Y aquí viene el inicio de la autofagia. La agresión dentro de las primeras horas o días va a comenzar aumento de lo que es el sistema ROX, la disfunción mitocondrial, que hoy en día tiene un pool muy importante sobre la activación o la formación de ATP, donde normalmente un individuo tiende a generar consideraciones de una molécula de glucosa
32 a 34 ATP, pero si consideramos que dentro del proceso de agresión, esta mitocondria tiende a provocar una desestabilización y este lactato que estaba dentro del ciclo de Krebs va a formar glucosa, pero esta glucosa no va a tener la capacidad de formar estos 34 moléculas de ATP. Es más, se considera que va a ser como un factor de 2 ATP por cada gramo de glucosa. Esto va a considerar también insulinoresistencia, pero también va a provocar resistencia anabólica. ¿Y en qué contexto esta resistencia anabólica? Considerando de que va a provocar que los aminoácidos que son secretados o que salen de la estructura muscular van a generar más alteración sobre nuestra estructura funcional. En esta gráfica que es nueva, vamos a hablar sobre los FOXOs, nuevas estructuras que van a provocar que la presencia de la autofagia, el sistema ubiquinina, proteosomas y la apoptosis sean presentes en los individuos. Normalmente esto se puede determinar que a nivel muscular comienza a haber un descontrol a nivel funcional, lo que puede llegar a comprometer netamente aún más el componente mitocondrial a nivel muscular. ¿Qué pasa con la respuesta metabólica? Ustedes todos conocen como la fase EP, la fase flow aguda, y bueno, el contexto de la fase flow, que es más de cuadro de adaptación. Pero ¿qué sucede en cada una de ellas? En la fase EP, donde es un proceso donde hay hipodinamia, normalmente hay un alto consumo de glucosa, como les decía anteriormente, lípidos, y lo que menos se está consumiendo inicialmente son las proteínas o los aminoácidos. En la fase flow o en la fase aguda, vemos cómo ya va a haber un compromiso a nivel de lo que es aminoácidos, lípidos y glucosa. Ya en la fase flow de recuperación, de adaptación, pues y anabolismo, vamos a ver dónde los aminoácidos ya están comenzando a tener un gran rol y una gran participación. Esto normalmente puede suceder dentro de los 5 primeros días o posterior a esto. Vamos a hablar de esta persona. Shimo es un paciente, un profesor considerado premio Nobel, el cual comenzó a hablarnos de ideas como es la autofagia en diferentes roles, tanto a nivel séptico o en varias condiciones, donde normalmente la autofagia era un evento que considerábamos como un efecto de recuperación, de restabilización entre la mitocondria o como resetear a la mitocondria para poder generar eliminación de ciertas sustancias tóxicas que podrían comprometer nuestra estabilidad. ¿Ya? ¿Y qué rol cumple la autofagia en el sistema inmune? Como ustedes pueden ver, vamos a ver en la diapositiva cómo en cada uno de ellos se está presentando. Y vamos viendo que los lípidos, dentro del contexto, consideramos una carga de lipofagia. En los organelos vamos a ver mitofagia, nucleofagia, ribofagia. Y dentro de los complejos de proteínas vemos que también hay agregofagia. También hemos visto que hay una secreción de ciertos aminoácidos que están hoy en día desconocidos, pero todo este material que se provoca en la autofagia, que son material reciclado, van a ser utilizados para el metabolismo del ATP, la biogénesis en membrana y la síntesis de ADN y ARN y también la transducción de proteínas. ¿Qué va a considerar esto? Que vamos a remodelar el tamaño celular, la polaridad celular para adaptarse en nuevos ambientes, también como los niveles de oxígeno, hidrógeno y nutrientes. Para cubrir los requerimientos energéticos también se ha podido considerar como un evento netamente de remodelación a nivel muscular. ¿Qué rol tiene la autofagia en el sistema inmune? Como ustedes pueden ver, tiene un rol muy importante dentro del contexto de los macrófagos, neutrófilos, células T y B, donde cada uno de ellos tiene un factor y donde van a considerar como un sistema de dependencia del individuo durante los primeros 3 a 4 días. La activación de la autofagia muscular, como les decía inicialmente, puede durar entre 24 o 48 horas, e incluso un poco más, pero esto puede llegar a una normalidad durante los primeros días, considerando que esto tiene una característica para evitar en sí a largo plazo atrofiar a la musculatura.
Uno cree que inicialmente la autofagia es buena, pero si la consideramos con el transcurso del tiempo puede llegar a ser agresiva y lo que va a provocar es que nuestra estructura muscular comience a entrar en un proceso de atrofia. ¿Qué pasaría si nosotros dentro del contexto inactivamos a la autofagia? Es ahí donde vamos a considerar la alimentación que voy a hablar más adelante como un rol no permisivo durante los primeros días para no poder evacuar o poder decir que la autofagia no tiene una finalidad. Si es cierto que tenemos que ser muy permisivos con la autofagia, pero tampoco considerar como un rol a largo plazo. Entre la otra segunda que tenemos, ¿cuál es el impacto de la respuesta a la agresión sobre la musculatura y cómo lo cuantificamos? Bien. ¿Cuál es el costo nutricional? Aquí, como ustedes pueden ver en diferentes lugares, vemos cómo un individuo puede ir perdiendo componente muscular en cada uno de ellos. Y vemos cómo en la sepsis severa se compromete 250 gramos de masa muscular por día. Significativamente uno tiene que pensar que en estos cuadros de agresiones, el más adaptivo, podríamos decir, o más agresivo es la sepsis. En esta otra diapositiva vemos cómo el paciente, un estudio que se realizó años atrás, donde, bueno, claramente es un estudio pequeño, donde 63 pacientes críticos con puntaje de Apache de 23.4, donde los pacientes tenían un 40% de riesgo de morbimortalidad, lo que se pudo medir que la estructura muscular, mientras menos musculatura muscular tenía, los procesos de mortalidad eran aumentados. Ahora, en este estudio se pudo determinar en un grupo pequeño, pero claramente hay varios estudios que hoy en día se están llegando a determinar y poder tomar la decisión de cuánta cantidad de proteína en un futuro tenemos que aplicar para cada paciente. Bien, aquí es otro paper donde a mayor masa muscular en la admisión en la UCI, mayor la probabilidad de sobrevida. Realmente todos, como sabemos, paciente que se considera que tiene un buen rol muscular, tiene un buen componente como de defensa a largo plazo y como lo que es la morbimortalidad tiende a reducir en estos individuos. Como podemos ver, en esta gráfica, vamos ahí. En esta gráfica, un poquito de error. Vamos ahí. Bien, como podemos ver en esta gráfica, los pacientes que entran a unidad de cuidados intensivos durante los primeros días tienden a presentar pérdida de la masa muscular, lo que a largo plazo podemos determinar cómo en el transcurso del tiempo los pacientes que tuvieron un buen estatus metabólico a nivel muscular tienden a recuperar adecuadamente la masa muscular. Pero no es así en los pacientes que presentaban una cantidad muscular disminuida, como les fue difícil recuperar la masa muscular. Entonces he entendido que en la temporada de que pasamos con el COVID, donde normalmente los pacientes entraban en estados inflamatorios, que se desconocía idealmente cómo estaban cumpliendo un rol a nivel era incierto, pero como les puse en la gráfica del individuo atlético, se pudo ver que tuvo una mejor respuesta. Claramente que el componente muscular en él paulatinamente fue mejorando al transcurso de los tiempos e incluso a los años. Bueno, pero ¿qué rol cumple esta autofagia? Como ustedes pueden ver, vamos a ver que la validación a nivel de UCI, el paciente que se encuentra comprometido a nivel muscular, va a provocar que los niveles de lo que es inflamatorio, todo lo que es enfermedades a nivel séptico van a hacer comprometer más al individuo, lo que va a provocar aumento del catabolismo e incluso disminución del anabolismo, donde las instancias de la ventilación mecánica van a ser aún más, donde vamos a comprometer estructuras musculares que pueden llegar a considerar trastornos a largo plazo sobre lo que es la alimentación. Vamos a hablar un poco sobre esto, pero antes,
quiero que observen aquí, hay nuevas formas de medir la masa muscular. Voy a hablar de poco de ellas y entre esto vamos a hablar de la medición de la musculatura a nivel de ultrasonografía que hoy en día la estamos realizando en nuestro instituto. Pero quiero hablar primero de esto y el rol de la disfagia, qué es lo que puede comprometer a largo plazo cuando el individuo se encuentra en un proceso ya de inflamatorio, un proceso de hipercatabolismo, la mayoría de los pacientes se encuentran entubados, y qué rol va a tener la disfagia como estructura inicial para futuras recuperaciones del paciente. Ustedes reconocen que la dificultad para comer va a ser posterior al paciente. Yo sé que algunos de ustedes han visto, o varios de ustedes que trabajan en unidad de cuidados intensivos, determinan que la presencia de esto puede considerar a largo plazo alteraciones para la ingesta y vamos a tener un problema de alimentación. Entonces, la disfagia luego la extubación que va a provocar los pacientes sometidos a intubación orotraqueal de larga duración, más de 48 horas, pueden sufrir alteraciones en mayor a menor grado de dilución que agraven el estado del paciente. La prevalencia varía entre el 3 y el 62% de adultos sometidos a ventilación mecánica invasiva dentro de las primeras 24 horas. La probabilidad se multiplica por 2 cada 12 horas de intubación o por cada década adicional al paciente. La disfagia luego de la extubación, ¿qué va a suceder? Los tubos, como nosotros conocemos, endotraqueales pueden causar alteraciones sobre la faringe y la laringe, van a provocar cambios durante las maniobras de intubación o de extubación o como consecuencia la inactividad durante el tiempo de intubación, lo que va a provocar atrofia muscular sobre las estructuras musculares a nivel del músculo macetero. Vamos a hablar de unos estudios que hoy en día están considerando como una medida para evaluar dentro de las primeras horas al individuo y qué rol va a tener hacia un futuro la atrofia del músculo macetero. La disfagia luego de la extubación, ¿qué es lo que puede provocar? Dentro del contexto aumento de las neumonías, dentro del contexto aspiraciones y por lo tanto vamos a determinar alteraciones que pueden llegar a provocar la mortalidad del individuo. Este estudio, que es una evaluación sobre la disfagia, donde vamos a ver que es un estudio que se está realizando o que ya se realizó y que lo estamos haciendo a nivel intrahospitalario en el Instituto Nacional del Tórax, donde la ultrasonografía cumple un rol importante en los pacientes para determinar qué rol va a tener posterior a la extubación, si el paciente va a tener consideraciones clínicas y cómo vamos a comenzar a someter al paciente a la realimentación. En este estudio donde se evaluó y los puntos de corte que llegaron a determinar son que la mujer debe tener entre 10 a 15, hombre debe tener de 10 a 15 milímetros en grosor de masa muscular y 9 a 13 milímetros de masa muscular en las mujeres. Y en contracción vemos que los números van de 14 a 19 y de 12 a 15 en las mujeres. Esto se está haciendo en el Instituto Nacional del Tórax, donde se puede determinar los pacientes desde el día 1, ingresamos desde el día 0, evaluamos la masa muscular y cada 24 horas estamos observando la musculatura y vemos que dentro de las primeras 48 horas ya hay consideración y hay pérdida de masa muscular. Por lo tanto, esto puede llegar a comprometer que los pacientes que sí tienen un rol o pérdida de masa muscular, vemos que el compromiso de la disfagia va a ser a largo plazo evidente. En esta curva o esta área bajo la curva vemos que los pacientes que durante la evaluación inicial de la masa muscular a nivel de macetero comprometió a largo plazo o aumentó los riesgos de aspiración en los pacientes. Este otro estudio también evalúa la masa muscular, pero la correlaciona a través de la medición de la musculatura a partir de la bioimpedanciometría. También se pudo relacionar con el GLIN, que muchos de ustedes ya comenzaron a evaluar, donde se va a determinar el componente nutricional, pero también va a haber el componente
muscular del individuo. Y aquí hubo una buena correlación tanto en los pacientes que presentaban una masa muscular disminuida, lo que provocaba que se correlacionen con el GLIN. Por lo tanto, hubo esta gran correlación. Lo que pudimos determinar es la utilidad del GLIN junto con la evaluación de la musculatura a través del macetero, que pudieron correlacionar el estado de malnutrición del individuo. ¿Cuál es la eficacia del soporte nutricional sobre la musculatura? Bueno, como ustedes ven en la diapositiva, ¿ya? La fase aguda de la sepsis evita complicaciones metabólicas, donde considerablemente estamos hablando de una hiperglucemia, hipertrigliceridemia. Dentro del contexto también hay un aporte adecuado de proteínas. Dentro del contexto de la fase crónica hay una atenuación de la pérdida de la masa muscular, asegurando el aporte de proteínas y energía, movilización temprana de estos aminoácidos, y bueno, y donde en el contexto de la fase de recuperación vamos a promover el anabolismo y la recuperación de la masa muscular. ¿Qué conlleva esto si nosotros consideramos la alimentación claramente durante los primeros días? Esta es una gráfica antigua, pero en varios estudios se pudo determinar que el 28% de estos se reducían cuando nosotros iniciamos un soporte nutricional intensivo, disminuían los días de estancia a nivel UTI o UCI, y también disminuían en un 39% la morbimortalidad de los individuos. El aporte de energía es considerable. ¿Cuáles son las necesidades proteicas energéticas de los pacientes sépticos en la fase aguda del tratamiento? Normalmente se nos comenta que podría ser de 0.8, 1.2, pero basándose en el consenso de expertos, se sugiere la provisión de alimentación trófica de 10 a 20 kilocalorías hora o 500 kilocalorías día en la fase inicial de la sepsis, ya yendo avanzando según las 24 a 48 horas hasta alcanzar el 80% como el objetivo energético durante la primera semana. Realmente esto es lo que nosotros teníamos como inicio, como lo que ya estábamos manejando, y claramente hoy en día han habido ciertos cambios. Aquí yo les dejo este normograma que nosotros determinábamos o cómo íbamos aportando, donde el día 1 y 2 había que dejar un régimen hipocalórico, en el día 4 un régimen isocalórico, y postventilación teníamos que ya entrar con un régimen de un 125 a un 150 del gasto energético, con un aporte de 2 hasta 2.5 gramos por kilogramo día de proteínas. Pero bueno, esto es novedad de lo que les voy a hablar hoy en día, que me pareció muy entretenido en los últimos papers que pude evaluar, donde el paciente claramente entra en un estado de enfermedad crítica. Vemos que hay un daño celular, comienza a haber un catabolismo proteico, hay una falla orgánica, pero aquí vemos que la autofagia va a comenzar a entrar en un rol de protección en nuestro organismo. Claramente la autofagia no consideremos que es un problema, es una ayuda que nuestro organismo está teniendo para eliminar ciertas sustancias, para recuperar áreas que en el contexto están provocando oxidación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros bloqueamos la autofagia? Entonces vamos ingresando aminoácidos exógenos, y lo que vamos a provocar a nivel hepático es la degradación a urea. Entonces lo que vamos a provocar es que secretemos más urea por el aporte excesivo de aminoácidos que le vamos a entregar durante las 24 a 48 horas, y la síntesis de parte de proteínas de la fase aguda va a comenzar a aumentar. Recordemos que el lactato era el componente que iba a generar esta formación de aminoácidos para entrar en la gluconeogénesis y formar glucosa. Pero nos dimos cuenta en esta gráfica que claramente si nosotros mantenemos la autofagia durante por lo menos 48 horas posteriores a estas, siendo muy permisivo con la utilidad de aminoácidos y estar viendo paulatinamente la cantidad de urea, diariamente evaluando lo que son las balances nitrogenados, vamos a considerar cómo estamos restableciendo la estructura, y que la autofagia no sea de un banal amigo a un banal enemigo. Bien,
Entonces, la administración de aminoácidos exógenos vía enteral o parenteral mejora el balance proteico. Bueno, hay varios estudios que han podido determinar que durante los primeros 10 instancias nosotros vamos a ir, como ustedes pueden ver en la gráfica, la utilidad ha ido de forma creciente, pero entre el balance proteico y la ingesta de proteínas, a largo plazo puede generar un buen desempeño sobre el individuo. Realmente sí. Pero consideremos que dentro del contexto hay que ir de forma acreciente, desde 0.8 y llegar a un valor de 1.2, siempre y cuando nosotros estemos evaluando el balance nitrogenado y determinar, si es posible cada 48 horas, los requerimientos del individuo. Recuerden que esto no es una receta de cocina, es algo que tenemos que irlo considerando diariamente para que el individuo tenga el soporte nutricional personalizado y más no un soporte que sea general para todos. También se ha podido determinar que la presencia de esto, cuando nosotros vamos a aporte, ha habido muchos estudios que determinan entrar con 0.8 a 1.2, ha disminuido el riesgo de atrofia muscular o también de desbalances. Pero, como le decía, la autofagia cumple un rol principal sobre esto y es muy determinante considerar, respetar los días, ir monitorizando al paciente e ir de poco a poco hasta llegar a un alcance donde podamos llegar entre un 70 y un 80% de requerimientos. Voy a hablar de esta molécula dentro del contexto, la hidroximetilbutirato, molécula que realmente ha sido estudiada en poblaciones, tanto ancianos, pacientes críticos hospitalizados. Consideramos que es un metabolito activo derivado de la leucina, 20 gramos de leucina necesarios para la síntesis de 1 gramo de esta molécula en condiciones fisiológicas. La sintetizamos de forma endógena, claramente de 0.2 a 0.4, se presenta en pequeñas cantidades en ciertos alimentos y la dosis diaria de esto es de 3 gramos por día. Ok, ¿qué función va a tener el HMB? Como pueden ver en la gráfica, vamos a verla, inhibe a la síntesis de ubiquinina proteasoma, disminuyendo la proteólisis, inhibe la autofagia, promueve la reparación tisular, promueve la síntesis de colesterol, aumenta la síntesis proteica y disminuye la proteólisis. En este estudio, donde se pudo determinar en diferentes grupos etarios. Vemos cómo en cada uno de ellos se presenta, pero en el transcurso de la edad, esta molécula tiende a disminuir. Este estudio pudo correlacionar también cómo la medida de la masa muscular o magra pendicular también va reduciéndose en el transcurso de los años. Y cómo también la fuerza muscular también va reduciéndose. Ahora, la suplementación con esta molécula de HMB versus la cálcica, se ha podido determinar que los pacientes tienen mejor respuesta con la cálcica, donde ustedes pueden ver en la gráfica, se presenta un pic máximo durante las primeras 24 horas y durante el transcurso del tiempo vemos cómo se sostiene y cómo vamos a ver una buena respuesta a nivel muscular, donde se encuentra la mejora de la parte proteica a nivel muscular. La hidroximetilbutirato, que es lo que considera como una reducción del HMB endógeno relacionado con la edad, claramente, que se va relacionando, se va disminuyendo con el transcurso del tiempo. Tiene una correlación positiva entre esta molécula y la masa grasa magra pendicular, por supuesto. Y también correlaciona positivamente entre esta molécula y la fuerza de presión en esos adultos jóvenes y añosos. En este estudio, Nourish, que es un estudio grande, donde, bueno, la verdad es que hubo una atención estándar de pacientes que estuvieron considerados, fueron un grupo de 328, fue un doble ciego donde se vio 328 pacientes que estuvieron con esta suplementación y otros que no. Cada uno estaba recibiendo 2 porciones de gramo al día, considerando este grupo control, ¿no? Los adultos mayores de 65 años que presentaban desnutrición, que tenían una evaluación global subjetiva, estaban hospitalizados por insuficiencia cardíaca congestiva e infarto agudo de miocardio, neumonía o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El criterio principal de elaboración compuesto fue la incidencia de muerte o readmisión
electiva a los 90 días. Como ustedes pueden ver, el objetivo de este estudio era determinar entre los 30 y 60 y 90 días. Como pueden ver que al nivel día 90, esto mejoró en las pacientes, ¿vale? Cómo pudo mejorar los días de instancia, donde se pudo ver un buen estado nutricional del individuo, y claramente donde vemos que su intervalo de confianza era bueno y que significativamente tenía una alta correlación. Vemos también cómo el cambio del peso muscular corporal post-asta comenzó a presentarse al día 30, día 60 y día 90. O sea, una molécula que nos estaba ayudando posterior a la salida de la unidad de cuidados intensivos, cómo mejoraba en sí su peso. Vemos también que la mortalidad disminuía en ciertos pacientes que estaban tratados con esta molécula y vemos cómo mejora en sí los días a los 90 días y cómo también en esta curva de Kaplan-Meier vemos cómo los pacientes que estuvieron suplementados con esta molécula, la instancia de mortalidad era disminuida. En este estudio de este año 2023, donde el objetivo de este estudio era evaluar el efecto de la suplementación con esta molécula beta-hidroxibutirato, arginina y glutamina en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Sé que es un estudio pequeñito de 36 pacientes. Se pudo ver claramente dentro de estos individuos, posterior a la cirugía, donde la edad aproximada media era entre 53 años, con los resultados donde se pueden ver que los sujetos del grupo que estuvieron considerados con esta suplementación tenían niveles séricos más bajos de las enzimas a nivel de CKMB. También podíamos ver los niveles de troponina también eran bajos. También los niveles de bilirrubina también eran disminuidos y que la instancia hospitalaria también era disminuida. Entonces se pudo considerar que era un buen componente para estos pacientes que críticamente salen de una instancia cardíaca. Este otro estudio también de el HMB y la masa muscular en pacientes críticos, y este tenía como objetivo primario valorar la pérdida de masa muscular a nivel de la sección transversal del cuádriceps femoral. El método fue un ensayo doble ciego, también como les decía, a nivel de lo que es ventilación mecánica, y donde presentaban también trastornos gastrointestinales. Aquí podemos ver que esta HMB no redujo significativamente la atrofia muscular, pero sí redujo la descomposición neta de proteínas, optimiza el ángulo de fase que ciertos médicos manejan en lo que es la bioimpedanciometría, donde se puede determinar estado de malnutrición o sobrenutrición o que están con gran cantidad de agua, y que también reducía la inflamación de forma sistémica. Entre las conclusiones, como ustedes pueden ver, los procesos catabólicos que se instalan luego de la agresión no se detienen aún en presencia o en ausencia del soporte nutricional. Hay una pérdida obligatoria de la masa muscular con un evento de protección del individuo. Durante la agresión del músculo se convierte en un tejido secretor de aminoácidos, los cuales bien serán metabolizados para generar energía o bien para sintetizar nuevas proteínas. También se ha podido determinar que esta molécula HMB cálcica disminuye la debilidad muscular, mejora la recuperación durante la rehabilitación. Como suplemento nutricional debe ser considerado como parte de una estrategia nutricional para optimizar los resultados clínicos y también dosificar el soporte nutricional y avanzar pues progresivamente en la meta es la tendencia actual. Mensajes para la casa. Yo creo que dentro del contexto hay que tener fundamentos clínicos para esto, ser proactivo con los individuos, dentro del contexto, llevar una buena forma activa, tener clara la parte clínica, activar el proceso de atención nutricional para cada uno, trabajar con equipo, realizar seguimientos del individuo y considerar también que el trabajo de equipo es sustancial, no solamente del equipo médico, sino que considerar al equipo de nutrición, al equipo de kinesiología, son aquellos que están a pendiente del paciente e incluso el equipo de enfermería que también cumple un rol muy importante. Con esto quiero darles muy agradecidos por la invitación y ante cualquier duda vamos a estar atentos.
Perfecto. Muchas gracias, doctor, por esta tan interesante presentación. Ahora lo invito, por favor, aquí al escenario para poder comentar y responder las preguntas que han ido saliendo aquí en el chat. Y los invito a todos a poder escribir sus preguntas y realizarlas sin ningún tipo de problema. Nosotros vamos a ir, ustedes me ven aquí con el celular, porque estoy leyendo las preguntas que ustedes nos están haciendo. Y, doctor, la primera que nos hacen es, ¿cuánto se considera ayuno prolongado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el ayuno prolongado, hay dos formas. Uno consideramos ayuno prolongado en un paciente que se encuentra no en unidad de cuidados intensivos y estamos hablando más de 48 horas. Un ayuno prolongado, después de esto ya comenzamos a hablar que la autofagia entra como un rol muy agresivo y puede llegar a comprometer mayormente la masa muscular, la pérdida de aminoácidos y por consiguiente el aumento del lactato, lo que puede provocar activación de oxidantes y poder llegar a comprometer aún más la musculatura. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen acá, en el momento de la sepsis, ¿cuándo es el mejor momento para nutrir? Y en base a los niveles de drogas vasoactivas exclusivamente, ¿sirve para determinarlo? La verdad es que no, como les comentaba inicialmente, la autofagia cumple como un rol importante durante las primeras 24 o 48 horas. Recordemos que yo les presenté dos gráficas donde se nos estaba hablando de que siempre teníamos que mejorar la alimentación durante los primeros días. Cuando estaba en etapa de estudiante, se nos decía que podíamos ingresar aminoácidos desde el día 1 o el día 24, que no iba a suceder nada. Pero hoy en día estamos viendo que dentro de los estudios los avances han intervenido sobre la autofagia como una medida de compensación. ¿A qué quiero llegar? Si yo le voy a dar un soporte nutricional, no tengo que pensar en aminoácidos, no tengo que pensar en glucosa, no tengo que pensar en lípidos. Dejar al paciente descansar, reposar 48 horas, monitorizar cómo se encuentran sus exámenes y para poder ingresar durante las primeras 48 horas e incluso hasta 72, la activación de aminoácidos. Pero lo más importante que es, por favor, tenemos que dejar cumplir al rol de lo que es la autofagia como medida de defensa de nuestro organismo. Por favor, no se apresuren en dar alimentación porque lo que vamos a provocar es más daño. Mayor componentes, en una gráfica les demostré que la presencia de urea se va a determinar y vamos a comprometer más a un paciente que viene en un proceso de reparación. Sí, y hay datos muy interesantes. Hay estudios que también muestran que cuando partir completamente con toda la nutrición tiene resultados posteriores menos efectivos Claro. que con lo que usted decía de partir Claro. al 25, 50, 75. O sea, realmente el rol yo creo que esto no es una estructura, es nuestro cuerpo que se está autoprotegiendo, se está autolimitando e ingresar la alimentación no nos va a ayudar. Creo que esta monitorización es personalizada en cada individuo y determinar en qué momento es el acto. Personalmente yo cuando veo a mis pacientes en estados muy hipercatabólicos, voy evaluando constantemente tanto la función hepática, el nitrógeno ureico de 24 horas y así poder determinar en qué momento voy a ingresar con aminoácidos y no siendo muy agresivo, sino siendo paulatinamente acreciente en lo que es la inicio de lo que es alimentación o realimentación. Perfecto. Pensando en eso, en la molécula, hablando de lo que es HMB, pensando que el HMB también cumple un rol anti-autofagocitosis, ¿no es cierto? Porque detiene esa parte. No es recomendable usarlo antes de los 4 días, en el fondo. Excelente. Muy bien, si ustedes se dieron cuenta, hay áreas donde le digo que sí sirve, pero no sirve durante las primeras 48 horas ni 24. Recordemos que es un proceso donde ya la autofagia, en vez de ser un amigo, va a ser un rol de malo. Entonces, es bueno dentro de las primeras 40, como digo, monitorizar al 4.º día. Creo que esta molécula nos va a ayudar a, más que a sintetizar músculo, es evitar perder contenido muscular. Que eso es lo que buscamos principalmente, más que tratar de recuperar ahí a ese paciente, sino que evitar que siga perdiendo. Doctor, ¿y en base a eso, cuál sería la dosis recomendable para el paciente crítico? Nos preguntan aquí de HMB. De HMB, normalmente, como les dije, son 3 gramos, pero claramente los 3 gramos los vamos a determinar en el transcurso de los primeros 4 días.
Perfecto. Aquí otra que nos pregunta, al comenzar a las 48 horas, ¿es recomendable preocuparse más de las proteínas que de las calorías totales o de ambos? Bueno, realmente es una buena pregunta, pero creo que hay que considerar que, recuerden las fases flow agudo y flow tardío, vemos cómo cada una de ellas se va determinando. Acuérdense que la fase inicial va a haber un compromiso más de hidratos de carbono que de proteínas. Pero en el transcurso que vayamos avanzando en los días, el que va a comprometerse son los aminoácidos. Y ahí los invito a que por favor tengan como objetivo mejor determinar la utilidad de aminoácidos que de glucógeno o de glucosa o de lípidos. Entonces realmente creo que empecemos primero con aminoácidos, que es mejor, sustentable y que podríamos considerar que va a ayudar a evitar que la autofagia comience a provocar un dol de daño para la estructura muscular o la miofibrilla muscular. Perfecto. También nos preguntan, dice, ¿qué rol cree usted que puede tener pacientes con alto consumo de hidrato de carbono y que cubren menos del 50% de sus requerimientos proteicos en paciente ambulatorio? Perdón, no entiendo. Es decir, pacientes con alto consumo de hidrato de carbono y que cubren menos del 50%, es decir, que son más alimentados con carbohidratos, pero que tienen su requerimiento proteico bajo en pacientes ambulatorios. Me imagino que será alguna pregunta medio para pacientes que necesitan... No la entiendo. No la sé si la entendemos puede mucho. reformular Si nos puede nuevamente. reformular la pregunta, Sí, porque encantado. no la La respondemos, Melissa, que nos coloca. Dice, en su experiencia clínica, ¿cuáles son las medidas que usted recomendaría para prevenir debilidad adquirida en UCI y síndrome post-UCI? Perfecto. Cuando estuvo esta época del COVID, normalmente nosotros nos enfocamos a ver la parte respiratoria del individuo. Dentro de la experiencia que tuve fue entubar a cada rato, pero claramente lo que nos preocupábamos es que el individuo respirara y mantenerlo en la ventilación era nuestro objetivo, ¿ya? Pero nunca hubo una buena determinante en qué momento iniciar la alimentación. Para nosotros era incógnito. Los nutrimos parenteral, colocamos sonda. Pero realmente considero que dentro de mi rol, cuando yo veía a estos pacientes, nosotros nos estamos olvidando de lo que es la medición de cuánto darle. En la diapositiva que les puse, la disfagia fue un gran problema posterior a esto. Pacientes que en el contexto comenzaban a tener dificultad sobre la masticación, lo que en un futuro entraba un cuadro de anorexia. Recordemos que la anorexia trae atrás de esto una disminución de la alimentación y por lo tanto una alteración en lo que es el individuo y lo que va a provocar la debilidad a largo plazo, donde los equipos, y si ustedes recuerdan, la mayoría de los pacientes tenían trastornos, debilidad y que el equipo de kinesiólogos tuvieron que trabajar posterior a esto. Hoy en día sigo viendo pacientes que se encuentran en relación 3 años después, como estos pacientes que perdieron musculatura, no la han recuperado y que mantiene una debilidad. Pero también detrás de esto hay suplementaciones. Dentro de esto la vitamina B12, que también nos olvidamos de ello y que muy pocos la manejan. Entonces la vitamina B12 cumple un rol importante sobre la estructura neuromuscular. Entonces, idealmente cuando un paciente está en UCI, hay que evaluar los niveles de vitamina B12 y considerar como un rol para mejorar o para evitar esta debilidad muscular en el paciente post-UCI. Perfecto. Con relación al aporte que veíamos este gráfico, ¿no es cierto?, del aporte de los primer día, 15, o sea, 25%, 50, 75%, el requerimiento en base a fórmula, en base a calorimetría, si no tengo balance nitrogenado, ¿cómo veo las proteínas? ¿En base a qué me guío? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que en el consistente hoy en día tenemos muchas alternativas. Algunos tal vez no la tengan, pero consideremos que la medida más rápida, medición de calorías nada más. Yo le digo el gasto metabólico basal. Consideramos cálculo, hay varios. Hoy tenemos calorimetría, que realmente sí tengo esos roles de no todavía aceptarla. Creo que es buena, pero anda cambiando a cada rato. En un estudio que pude participar, claramente un individuo que estaba en la mañana estaba con un aporte calórico de 1.700 calorías y en la noche eran 3.000, entonces no considero. La otra, la bioimpedanciometría, que nos va a ayudar, pero una bioimpedanciometría que nos asegure por lo menos un 70%. Pero
creo que lo más factible y lo mejor llevar es el cálculo. Perfecto. Perfecto, doctor. Y habitualmente, yo sé que vimos la parte UCI, pero habitualmente se considera, o no habitualmente, muchas veces, la gente considera que en la UCI es donde mayor tenemos que aportar los aportes calóricos y proteicos. Pero se nos olvida que muchas veces el alta es fundamental para evitar que estos pacientes vuelvan, ¿no es cierto? Porque efectivamente salen con unos déficits, y como yo siempre digo, nadie se preocupa mucho de la vuelta de ese paciente desde el punto de vista nutricional, sino que más bien de la patología. Y muchas veces eso puede hacer que el paciente vuelva y nos genere otra patología o alguna situación que nos haga que este paciente, todo lo que se invirtió en el paciente para cuidarlo, ¿no es cierto?, se vaya a la basura rápidamente en este tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones para estos pacientes para la parte de masa muscular cuando se van al alta? ¿Tengo que preocuparme calorías, proteínas, HMB? ¿Cómo lo ve usted ahí? Muy bien, consideramos que dentro de las características del paciente que sale de la UCI va a una unidad de cuidados intermedios. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar el trabajo más fluctuante, o no fluctuante, perdón, un trabajo un poquito más activo con el equipo de kinesiología. Normalmente el equipo de kinesiología son el pilar fundamental para la reactivación muscular. Yo creo que la alimentación es un rol importante, la suplementación son rol importantes, pero como les decía inicialmente o en una gráfica, determinar el nitrógeno o el balance nitrogenado 24 horas es como saber qué cantidad de proteínas tenemos que dejarle en el individuo y cada cuánto lo podemos aportar. En mi experiencia personal yo lo hago semanalmente en los pacientes que se encuentran en un estado de falla respiratoria o falla cardíaca y donde ellos tienen ciertas limitaciones para moverse. Sin embargo, a ellos los vamos manejando con balances nitrogenados y vamos a determinar el soporte nutricional proteico adecuado para que el paciente tenga una buena estabilidad y pueda recuperarse. Es más, los pacientes, hoy en día estamos haciendo un estudio donde es un estudio observacional, pero también vemos qué rol cumple la nutrición, qué rol cumple el aporte de proteínas y qué rol cumple el equipo de kinesiología en esto. Y hemos tenido buenas respuestas. Tenemos ya pacientes que han sido trasplantados a nivel pulmonar y cardíaco y qué respuesta han tenido ellos durante el posterior al trasplante. La verdad que es satisfactorio, uno se siente muy animado y ve que los individuos tienen una respuesta buena, la extubación es pronta, realmente es bárbaro ver cómo los pacientes que estuvieron sometidos a esto y que posterior a la rehabilitación, después al trasplante, tienen una recuperación satisfactoria. Realmente este estudio está en progreso. Yo sé que es un estudio pequeño, no se trasplanta todo el tiempo, pero realmente estamos teniendo una buena respuesta y espero en un futuro poder compartírselos para que ustedes vean cómo ha tenido el rol del soporte nutricional y el soporte kinésico. Perfecto, o sea, sumamente importante la nutrición, que es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, pero también la parte de actividad física para la recuperación del paciente, ¿no es cierto? Aquí nos reformula Melissa la pregunta, dice, el rol del HMB en pacientes que ya tienen pérdida de masa muscular y con alimentación basada en carbohidratos y muy poca proteína. Bueno, creo que aquí hay que considerar que los carbohidratos sirven notablemente para que nos formen energía. Habíamos hablado que era como el componente primordial para formar ATP, pero hay dos roles. El rol de que queremos mantener una estructura muscular o queremos hipertrofiar una musculatura. Entonces, claramente ha habido varios estudios que la HMB sirve en pacientes para mejorar la reactivación y por lo tanto considerar hipertrofia. Pero si yo quiero mantener un estatus de estabilidad, yo creo que 1.8 gramos por kilogramo de peso y monitorar al paciente es lo inicial. Pero darle más hidrato de carbono a un paciente sí podría considerarse, pero creo que hay que jugar con estos dos macronutrientes. Hay que balancearlos de buena manera. De toda manera. Perfecto. Bien, doctor, la verdad es que han sido muchas preguntas, pero también por el tiempo, muchas se nos han quedado y hemos tratado de poder, en este resumen, tratar de hacer todas las preguntas o validar toda cada una de sus preguntas. Entonces, cosas importantes que nos decía el doctor, no partir
completamente con todo, considerar la autofagia como algo sumamente importante, ¿no es cierto?, para el autocuidado del cuerpo, ver este aumento y considerar siempre al paciente como un ser individual y que puede ir variando constantemente, personalizadamente, ver que el paciente va aumentando su requerimiento a medida que va saliendo, que va avanzando hacia las etapas, ¿no es cierto? Y en cuanto al HMB, interesante que funciona como principalmente anticatabólico, como usted dice, ¿no es cierto? Lo ayudas a liberar eso y después con ejercicio, actividad física y una buena nutrición también nos ayudaría a recuperar esta masa muscular que es fundamental. Entre hartos recuperemos masa muscular, mayor vitalidad y con ello mayor calidad de vida, doctor, ¿no es cierto? Es lo que es el tema del día de hoy, que mejoremos la vitalidad. Perfecto. Bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presente, por habernos escuchado y los dejamos invitados para una próxima presentación que ya les vamos a estar contando los temas, así que muchísimas gracias por todo su tiempo y nuevamente muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Órale, muchas gracias. Hasta luego, buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.